Por eso la ignorancia es nuestro enemigo, porque si nosotros desconocemos sobre algo, es más posible que por ese medio o por ese lado nos vengan los ataques del enemigo. Sean bienvenidos, hermanos. Vamos a continuar siempre el tema del combate espiritual. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. Continuamos entonces, hermanos, y ahora vamos a hablar sobre el error de algunas personas que confunden el miedo y el pesimismo con una cualidad o una virtud. Y vamos a explicar por qué. Este es un error muy común, de hecho, que consiste en creer que es una virtud buena o una cualidad el desánimo, el desaliento, el dejarse vencer por la tristeza o por el pesimismo cuando se comete alguna falta, cuando cometemos algún pecado. Pues en estos casos casi siempre sucede que la amargura que se siente por haber pecado no proviene mayormente del dolor de haber ofendido y disgustado a Dios, sino porque vemos dañado nuestro orgullo, porque nos vemos heridos en nuestro orgullo. Al constatarse que somos débiles, al constatar nuestra miseria y la confianza que teníamos en nuestras propias fuerzas y también en las capacidades que nosotros creíamos tener para resistir al mal, las cuales hemos visto que han fallado totalmente. Nos hemos como decepcionado quizá nosotros mismos al creer que podíamos hacerle frente a aquella situación y no hemos podido hacerlo. Es algo así como cuando participamos en una competencia y queremos ganar, pero al final no lo conseguimos. Sentimos una especie de frustración porque no alcanzamos ese premio el cual íbamos con la intención de ganar. Hay un peligro propio de la gente orgullosa en esto que estamos platicando. Ordinariamente las almas que son presuntuosas, es decir, que se creen más capaces de ser buenas de lo que en realidad son, no les dan la debida importancia a los peligros que les van a llegar y a las tentaciones que les pueden venir. Luego, al caer en alguna y reconocer por amarga experiencia cuán grande son su miseria y su debilidad, se quedan como maravillados. Y al final se afanan por su caída como si se tratara de algo nuevo, como si se tratara de algo raro, porque ven derrumbado por el suelo el amor propio, porque ven derrumbado por el suelo su soberbia y su vanagloria, y de la falsa confianza en sí mismas, en lo cual imprudentemente habían puesto su esperanza, y demostrando al final que son almas que más ponían su confianza en sus propias fuerzas que en la ayuda de Dios. Entonces se dejan llevar por la tristeza, los invade el desánimo e incluso podrían llegar hasta la desesperación. Sabemos que la desesperación es un pecado contra la virtud de la esperanza y debemos cuidar nosotros de no caer en este vicio, quizá le podríamos llamar, porque es contrario a una virtud, y por tanto tratar nosotros de mantener el ánimo a pesar de aquellas situaciones que nos puedan sobrevenir. Esto que acabamos de mencionar no le sucede a las almas verdaderamente humildes que no ponen su confianza en las propias fuerzas o capacidades para resistir al mal, sino le sucede únicamente a aquellos que ya dijimos que están llenos de soberbia y vanagloria. Únicamente en la ayuda y en la bondad de Dios es, hermanos, en que nosotros debemos poner nuestra confianza. Y es que la persona orgullosa no siente en realidad el dolor de haber ofendido a Dios, sino al final de haberse visto dañada en su orgullo. Cuando hay alguna falta que se comete
La persona humilde, en cambio, se da cuenta de que a quien ha dañado es a Dios y por tanto su dolor consiste en eso, en ese daño que ha causado a Dios y no porque se sienta como un poco decepcionado por sus propias fuerzas, sino porque sabe que ha ofendido a Dios. El don del temor de Dios consiste en sentir dolor por haber ofendido a Dios. Es decir, que yo no voy a pecar no por miedo al infierno, no por miedo que haberme dañado en mi orgullo, sino porque me duele ofender a Dios. Estas personas humildes, cuando han caído en una tentación y han cometido un pecado, ni se maravillan, ni se inquietan, ni se desaniman, pues bien saben y conocen que su caída es un efecto natural de la debilidad humana y también de la impresionante inclinación que por naturaleza el hombre tiene o siente hacia el mal. De que nuestra debilidad propiamente humana y esa inclinación hacia el mal que tenemos por naturaleza, si nosotros nos descuidamos, pues en algún momento nos va a ganar y nos va a llevar hacia el pecado. Estas almas humildes repiten lo que decía aquella santa antigua: todo lo temo de mi malicia, de mi debilidad y de mi inclinación al mal. Todo lo espero de la bondad y de la misericordia de Dios. Cada día, hermanos, nosotros vamos constatando el combate entre la debilidad humana y la omnipotencia de Dios. Cada día nos vamos dando cuenta de cómo esta debilidad nuestra es susceptible a todo aquello que el enemigo quiere hacer para apartarnos del camino del Señor. Y por tanto, debemos fortalecernos, hermanos, debemos fortalecer nuestro ánimo a través de los medios que ya vamos a ir viendo durante vayamos haciendo o desarrollando los temas del combate espiritual. En verdad que se cumple lo que dicen los santos: la humildad produce tranquilidad. Por eso una persona humilde en ningún momento se inquieta ni se desanima cuando comete un pecado, porque sabe perfectamente cuáles son sus debilidades y sabe que se ha descuidado en esa área cuando ha cometido dicho pecado. De lo único propio de lo cual el humilde está seguro es de esto, de su debilidad, pero se conserva alegre si al mismo tiempo vive seguro de que la bondad de Dios nunca lo va a abandonar. De hecho, en las Sagradas Escrituras, nuestro Señor nos dice siempre esto: yo nunca te abandonaré, nunca te desampararé. Y Él siempre nos da los medios para poder resistir. Con razón, un director espiritual en cierta ocasión le dijo a alguien que le pedía un consejo: no eres más santo porque no eres más humilde. La humildad es un requisito primordial, por decirlo de alguna manera, para poder alcanzar la perfección de nuestras almas. Por lo que ya mencionamos, porque ser humilde es reconocer nuestras debilidades, reconocer aquellas áreas en las que nosotros somos más susceptibles a caer en el pecado. Es reconocer nuestras flaquezas, nuestras inclinaciones hacia el mal. Reconocer esas áreas para poder defendernos precisamente en ellas, para fortalecernos en ellas con el ayuno, con la oración, con todo aquello que sea necesario para hacer resistencia, para hacerle frente al enemigo. Así como aquellos aquellos 3 jóvenes que nos cuenta el profeta Daniel, que estaban en el horno, que su oración fue: Señor, hemos pecado, por eso con toda justicia nos han llegado tantas humillaciones. Reconocían que lo que estaban pasando era una consecuencia del pecado. No como nos pasa a nosotros, que siempre nos justificamos y siempre culpamos a otros o al mismo Dios de aquellas desgracias que nos están viniendo encima. Pero no reconocemos nuestro pecado, no reconocemos nuestro error. San Agustín, cuando recordaba los terribles y tan numerosos pecados de su vida,
no se dedicaba a lamentarse o a desanimarse, sino a proclamar la maravillosa bondad de Dios que lo supo perdonar. En eso se enfocaba, en la bondad de Dios. Debemos reconocer también nosotros ciertos avisos que son importantes para adquirir la desconfianza en sí mismo y la confianza en Dios. Como gran parte de la fuerza que necesitamos para salir vencedores de los ataques de los enemigos de nuestra salvación depende de la desconfianza de nosotros mismos y de la confianza en Dios, vamos entonces a recordar algunos avisos que son muy útiles para conseguir estas dos cualidades que ya hemos mencionado. Primeramente, hemos de tener en cuenta como una verdad que no admite discusión alguna, que aunque tengamos todos los talentos y todas las cualidades, ya sean naturales, ya sea que se han adquirido por propio esfuerzo, aunque contemos con una inteligencia prodigiosa, aunque nos sepamos la Biblia de memoria, aunque hayamos servido al Señor por muchos, pero muchos años, estemos acostumbrados a servirle y a portarnos bien, siempre seremos absolutamente incapaces de obedecer debidamente a nuestro Señor y de cumplir a cabalidad nuestras obligaciones. Si la fuerza poderosa de Dios, con especial protección, no fortifica nuestro corazón en cada ocasión que se nos presenta de hacer el bien y evitar el mal, de hacer algunas obras buenas o de vencer alguna tentación, de salir de algún peligro o de poder soportar la cruz de la tribulación. Sin la ayuda de Dios, no tenemos ninguna capacidad de este tipo, hermanos. Solamente con la fuerza poderosa de Dios. Solamente con Él podemos llevar a cabo obras que sean quizás ni tan extraordinarias, sino puramente ordinarias en algunas ocasiones. Es necesario grabar profundamente esta verdad en nuestra memoria. No dejar pasar un día siquiera sin meditarla. Y por este medio iremos evitando el defecto que se llama presunción. Lo repito. ¿En qué consiste la presunción? Consiste en creernos más capaces de ser buenos y dejar de ser malos de lo que en verdad somos. Esto aprendámoslo de memoria si es posible, hermanos. Que no es posible que nosotros pongamos más la confianza en nuestras propias fuerzas que en la fuerza de Dios. Hay muchas personas presuntuosas que consideran que ya tienen el cielo asegurado. Y son presuntuosos porque están creyendo más en esa capacidad supuestamente que tienen de ser buenos y dejar de ser malos, de lo que en realidad pueden llegar a serlo. Y hay que recordar lo que dice San Pablo. No sea que al final, casi llegando a la meta, seamos descalificados. En cuanto a la confianza en Dios, recordemos lo que dice nuestra Sagrada Biblia, lo que dice el Libro Santo, lo que dice las Sagradas Escrituras. En 1 Samuel 14:6, a Dios le queda muy fácil darnos la victoria contra todos los enemigos de nuestra alma, ya sean pocos o ya sean muchos, ya sean fuertes o sean débiles, ya sean viejos y experimentados o jóvenes y exaltados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De este principio fundamental sacaremos la conclusión que aunque el alma se halle atacada por todos los pecados y vicios, que esté llena de imperfecciones, malas costumbres y horrendas inclinaciones, aunque después de haber hecho todos los esfuerzos por reformar las costumbres, no se nota ningún progreso en la virtud, se siente y reconoce en sí mismo una mayor inclinación hacia el mal y la confianza en Dios, ni dejar de luchar tampoco, ni abandonar las prácticas de piedad, sino más bien dedicarnos con mayor entusiasmo a tratar de hacer el bien y evitar el mal. Porque en este combate espiritual
no se declara vencido a quien no cesa de combatir y de confiar en Dios. Como dice el dicho, podemos perder una batalla, pero no la guerra, hermanos. Hay que continuar perseverando, porque Dios nunca deja de ayudarnos con sus auxilios y también esos socorros a quienes quieren salir vencedores. Aunque muchas veces permite que sean vencidas las personas o que en algún momento caigamos en el pecado, si se tiene la ayuda de Dios, se pueden perder batallas, pero jamás se perderá la guerra, porque nuestra confianza está puesta en Él, en Dios. Ahora, ¿cómo hacer uso de las dos potencias que hemos recibido? El entendimiento y la voluntad. Si en el combate espiritual no tuviéramos sino dos armas, la confianza en Dios y la desconfianza en nosotros mismos, lo más probable sería que no podríamos vencer nuestras pasiones y caeríamos en muchísimas y graves faltas. Por eso es necesario añadir a estas dos cualidades otras dos muy importantes: hacer buen empleo de nuestro entendimiento y fortificar nuestra voluntad. Hay dos grandes vicios que pervierten, hacen mucho daño al entendimiento, y estos son la ignorancia y la vana curiosidad. Damos aquí a entender, valga la redundancia, el entendimiento es la facultad o aptitud o capacidad que tenemos de comparar, juzgar, razonar o sacar conclusiones. El primer defecto, la ignorancia. Esta consiste en no saber lo que deberíamos saber, lo que nos convendría saber. La ignorancia impide al entendimiento poseer y conocer la verdad, la cual es el objeto para el cual fue hecha la inteligencia. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, nos ha dicho el mismo Jesús. Es de primerísima necesidad que el alma que desea llegar a la perfección tenga que esforzarse por ir adquiriendo cada día más y más conocimientos espirituales y tratar de conocer cada vez mejor lo que debe hacer para llegar a la perfección y para adquirir también las virtudes y lo que se debe evitar para lograr vencer las pasiones. ¿Cómo vamos a conocer nosotros o cómo le vamos a hacer frente más bien al enemigo si desconocemos las formas en que nos puede atacar? Por eso la ignorancia es nuestro enemigo, porque si nosotros desconocemos sobre algo, es más posible que por ese medio o por ese lado nos vengan los ataques del enemigo. ¿Cómo se adquieren las luces que ahuyentan la ignorancia? ¿Cómo podemos salir de la ignorancia? ¿Cómo hacerle frente a la ignorancia? ¿Cómo disipar esas tinieblas de la ignorancia? Las tinieblas de la ignorancia se alejan con dos luces, y estas luces son muy especiales, por eso hay que ponerlas en práctica. La primera de estas luces es la oración. El pedir frecuentemente al Espíritu Santo que nos ilumine lo que debemos hacer, decir y evitar. Jesús decía en San Lucas 11:15, mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y en San Juan 16:13, el Espíritu Santo los guiará hacia la verdad plena y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo nos hablará muchas veces por medio de la Sagrada Escritura. Eso significa que tenemos que leerla, obviamente, porque no nos va a hablar de forma audible, no vamos a escucharla de forma audible, sino que nosotros debemos leerla. Y en el caso de los que no pueden leer, pues la pueden escuchar de otros, pueden pedirle a otro que se las lean, o como ya hemos dicho antes, en las redes sociales hay muchas maneras en que podemos escuchar las Sagradas Escrituras.
Medios existen, solo hay que poner un poquito de nuestra parte. Especialmente de los santos evangelios. De ahí es de donde debemos nosotros obtener la luz para disipar la tiniebla de la ignorancia. Nos hablará también por medio de la lectura de libros piadosos. Si queremos apartar algunos ratos para dedicarnos a leer, claro, porque esto requiere un esfuerzo personal. Es la única forma, hermanos, en que nosotros podemos adquirir conocimiento. Leyendo es la única manera. O como ya decía, escuchando a algunos que también nos comparten acerca de esas luces que el Señor nos puede brindar para avanzar en nuestro caminar. De la intervención del Espíritu Santo depende en mucho el que se aleje nuestra ignorancia. Es necesario que nos dejemos programar por el Espíritu Santo. Es decir, que Él vaya dirigiendo nuestra vida. Hay que investigar qué será lo que el Divino Espíritu quiere de nosotros. No se puede hablar bien o pensar debidamente o obrar como en verdad lo desea Dios si no tenemos esa iluminación del Espíritu Santo. Por eso es necesario decirle muchas veces y todos los días, ven Espíritu Santo. Dice el Papa Pablo VI que cuando nosotros decimos esta frase, ven Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo no esté en nosotros, porque ya lo tenemos. Lo recibimos en plenitud en la confirmación, en el sacramento de la confirmación. Entonces él menciona esto y dice, el Espíritu Santo ya está en nosotros, pero cuando le decimos ven, lo que estamos haciendo en realidad es abrirnos a la efusión del Espíritu Santo. Lo que hacemos es abrir nuestro ser a la acción del Espíritu Santo. Por tanto, lo que estamos pidiéndole en ese instante es que actúe en nuestras vidas porque nosotros se lo estamos ya permitiendo en ese mismo momento. El Espíritu Santo es la fuente inagotable de imaginación y de buenas obras también que podemos llevar a cabo, de ideas que pueden surgir a través de su inspiración y que nos van a llevar al bien obrar y a fortalecer nuestra voluntad de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también nos da un modo nuevo de mirar y apreciar a las personas. Al mundo también lo vamos a ver diferente con los ojos del Espíritu Santo. Incluso la historia y a nosotros mismos vamos a llegar a contemplarla de una forma distinta cuando nos abramos a esa acción poderosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es el gran maestro, el gran pedagogo que nos enseña cómo amar, cómo emplear bien nuestra libertad, cómo emplear bien nuestro tiempo, cómo emplear bien los dones, los carismas, las cualidades que Dios nos ha dado y cómo conocer en cada caso qué será lo que más le agrada a Dios y qué es lo que a nuestro Señor le desagrada. La segunda luz para alejar la ignorancia es dedicarse continuamente a considerar, analizar las situaciones que se presentan y las cosas que queremos decir o hacer para examinar si son buenas y nos convienen o son malas y nos pueden perjudicar, calificando lo que valen. No por las apariencias, ni según la opinión de la gente o la opinión del mundo, pues la Escritura nos dice en 1 Samuel 16:7, Dios no se fija en lo que aparece al exterior, sino en la santidad del corazón y en el valor interior. Y valorar esas cosas según la idea que nos inspira el Espíritu Santo, hermanos. Este modo de analizar y valorar las cosas y las situaciones nos hará conocer con evidencia que lo que el mundo ama y busca con tanto ardor es una simple ilusión. Vanidad de vanidades, como lo dice el Eclesiástico en el capítulo 1. Todo vaciedad y aflicción del espíritu nada más. Eso es lo que nos ofrece el mundo, o más bien es la manera en que el mundo quiere que nosotros amemos, pero en cambio
el Señor nos pide amar de una forma diferente y actuar de una manera distinta. El mundo nos enseña que los honores y los placeres es lo que debemos perseguir y buscar. Como dicen algunos por ahí, aprovecha, gaviota, que después de esta no hay otra, y comamos y bebamos que mañana moriremos. Estar inmersos en esas ilusiones y mentiras que el mundo ofrece y que al final solo nos llevan a la aflicción. El mundo nos enseña que todo esto del placer, todo esto del bienestar, es lo que debe regir nuestra vida. Pero el Espíritu Santo nos enseña que todo esto que acabamos de mencionar solamente nos puede traer aflicción y que al final solamente es humo que se lleva el viento. La luz del Espíritu Santo nos hará ver que las humillaciones, ofensas y desprecios que nos hacen son para nosotros ocasiones de conseguir verdadera gloria para el cielo, que es perdonar y hacer bien a los que nos han ofendido, lo que nos va a ayudar a alcanzar la gloria que esperamos alcanzar. Y que cuando decidimos perdonar, será la señal de que también nosotros vamos a ser perdonados. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la medida que nosotros perdonamos, vamos a recibir también el perdón de Dios. El Espíritu Santo nos enseña que el ser buenos con todos, aun con los malos y desagradecidos, es hacernos semejantes al buen Dios que hace llover sobre buenos y malos y hace brillar el sol hasta sobre los más ingratos. El Espíritu Santo, si nosotros lo invocamos con fe, nos irá convenciendo de que vale más renunciar a los placeres del mundo que vivir gozando de todo lo que se nos antoja. Que mucho más premio se gana obedeciendo humildemente que dando órdenes a muchos. Que el conocer y reconocer humildemente lo que somos es una ciencia que nos hace mayor provecho que todas las demás ciencias que nos puedan inflar de orgullo. Que el vencer, dominar los malos deseos y las malas inclinaciones y el llevarse la contraria en muchos pequeños deseos que no eran tan necesarios, nos puede conseguir una gran personalidad. Y se cumplirá en nosotros lo que dijo la Sagrada Escritura en Proverbios 16:32. Quien se domina a sí mismo vale más que quien domina a una ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, meditemos en esto y dedicarnos un poquito más a la oración, a la lectura de la palabra y a la lectura de libros piadosos. Y de esta manera vamos a ir disipando esas ignorancias y vamos a ir adquiriendo más fortaleza en la voluntad. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos en la próxima ocasión.